Mágica tarde a todos, a todas. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar cosas que tal vez no lo has pensado. Y es, esta parte es importante. ¿Qué huella nos dejan nuestros ancestros? ¿Qué huella de traumas vividos están marcando mi no desarrollo, mi parte que es importante? Esto se está estudiando muchísimo y es algo muy relevante que está cambiando la percepción en todos los aspectos de la medicina y de la salud. Solamente te puedo decir que en el hospital de Monte Sinai, que se encuentra en Houston, mucho se está trabajando sobre este tema, eh, con estos problemas de salud, las perspectivas, las experiencias y aparte de todo, algo que es muy así marcado, que es justamente que todos los acontecimientos de nuestras vidas, llámese de bisabuelos, abuelos, padres, tú los tienes. Ok, te voy a hablar un poquito de estos aspectos genéticos de tu vida cotidiana y probablemente no habías conocido, ¿sí? ¿Qué es esta parte de la herencia oscura? ¿Ok? Si bien y de hecho nosotros también pasamos esta parte, si bien los hijos, los nietos, no estuvieron, por ejemplo, en un campo de concentración, no estuvieron en el 11-11, eh, pero las tasas de mortalidad son más altas en esta parte del resto de la población y esta parte de que los traumas se van pasando de generación en generación y todo esto también lo podemos llamar enfermedades hereditarias. Esto ha dado a esta parte importante de los estudios de las consecuencias de las mutaciones del código genético, lo que se llama la herencia oscura. Esto se está estudiando en diversos campos. Yo ayer comentaba justamente esta gran serie basada en el libro de La maleta no es mía, traducido un poquito al español, y que se convirtió en esta gran serie que está causando polémica y muchos comentarios en redes sociales, en la televisión y così. Es un programa que está transmitido en esta parte de la televisión privada de Netflix. Ok, voy a dar el gol y aunque no me pagan, ¿verdad? Entonces, pero ¿hacia dónde va todo? Vamos a vernos en la semana 22, en donde está tu gestación, en la semana 22, y vamos a hablar de esta parte de las herencias oscuras, de donde se carga y se expresa el ADN, el proceso llamado científico que se llama epigenética, en donde la expresión de nuestros genes se modifica sin que se produzcan cambios en nuestro ADN, es decir, tenemos pequeñas etiquetas químicas que se van agregando a nuestra estructura, ¿sí? Y todo va a ir desactivando o activando estas condiciones sin causar cambios permanentes en tus genomas, ¿ok? Y vamos a hablar de cosas valiosísimas que solo tal vez no habías, inclusive tal vez hasta ni escuchado. ¿Por qué? Porque no es tu área, tal vez no lo habías practicado, no lo has pensado, no nada, pero muchas veces a mí en consulta, en terapia, me dicen, oye, Mauro, ¿por qué caray no puedo lograr mis cambios? Porque, y aparte lo repito el patrón y lo vuelvo a repetir y es una constante. Ok, bueno, mucho tiene que ver la terapia EMDR. Bueno, una de
terapias que son, o sea, hay muchos tipos de terapias que todo ayuda, pero hay algo bien importante, las constelaciones familiares, Reiki, todo suma, la hipnosis, todo puede sumar a esta parte. Pero, ¿qué es primeramente la epigenética? Bueno, juega un papel clave en nuestro árbol genealógico. El hecho de que los cambios epigenéticos puedan transmitirse de generación en generación posterior implica muchas y enormes consecuencias en tu personalidad, en tu actuar, en tu comportamiento, en tu conducta. Y bueno, todas estas experiencias vividas por una persona, ¿sí? Algún trauma, causan un impacto real en el árbol genealógico. Existe un número creciente de estudios que apoyan justamente esta idea, que un trauma se puede transmitir en siguientes generaciones a través de la epigenética. Hay campamentos de conferencias y bueno, aquí es justamente en donde vamos a entrar muy de lleno, en la epigenética, ¿sí? Y bueno, y todos, como hombres y mujeres, tenemos diferentes patrones ligados a esta descendencia, ¿ok? Bueno, que es lo que se está estudiando mucho y que, digámoslo así, que es la llave, la clave importante para poder hacer los cambios importantes en el ser humano. Ajá. Y aquí es algo que vamos a ver. Y te lo voy a explicar para que sea más simple y lo más sencillo y lo más adecuado que se pueda explicar para que lo puedas entender. Y voy a abrir, haz de cuenta, una manzana, la parto a la mitad y hay unas semillas en el centro de esta manzana. Estas semillas, si yo las esparzo en un terreno, ese terreno es fértil, que sería de la tierra, digámoslo así, y van a salir diferentes árboles. Pero aventé 15 semillas. De esas semillas solo nacieron dos, o dos hicieron árboles, y de esos árboles salieron muchos frutos, muchas manzanas. Ok, bueno, imagínate que estas semillas son estos traumas, estas consecuencias, asesinatos, violaciones, secretos de familia, abortos, todo lo que ha habido negativo, como también hubo positivo, también hay negativo. Todo eso está en tu interior. Oye, Mauri, ¿cómo llegó a mi interior? Ok, bueno, vamos a basarnos a la semana 21. Bueno, antes de la semana 21, escuchen esto que es muy importante. Hubo una relación, ¿sí? Bueno, al menos ahorita yo no tengo el gusto de tener en contacto con alguien que venga de algún tubo de ensayo, ¿sí? Pero, o ensaye, como lo quieran llamar. Pero aquí hay algo que vale la pena mencionar. Hay una relación. Esta relación, estamos hablando de dos árboles, ¿ok? Que se relacionan y ahí hay un intercambio de químicos. Empiezan a tener este tipo de relaciones sexuales y se genera esta parte maravillosa de vida y posteriormente a esta parte de la vida empiezas a crecer en el vientre de mamá. Ok, aquí hay algo impresionante. Ajá. Aquí hay un efecto en descendientes masculinos y femeninos. Esto va a ser consecuencias de salud a largo plazo. ¿Sí? Ojo, a largo plazo, no a corto plazo. Ajá, porque ahí va a haber un nacimiento y vamos a tener variaciones en generaciones. ¿Ok? Aquí viene una variación de la generación. Entonces, aquí nos vamos a acercar al primer punto, que es la epigenética. ¿Ok? Pero aquí
hay algo que es muy importante dentro del ADN que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que se llama metilación, que tal vez es una palabra, dije metilación. Es la parte, ¿sí? Que tal vez, y no meditación, es meti, ¿ok? Y justamente en esta parte de la metilación es en donde hay reacciones químicas en el cuerpo por medio de la cual pequeñas moléculas, ¿sí? Se reúnen y hacen un grupo metilo. Esas se unen al ADN. Esas generan proteínas. Esas generan el, la secuencia del ADN. Ese es un gen activo o desactivo. Ajá. Y ahí se produce proteína. Ok, vámonos al vientre de mamá. En el vientre de mamá estaba en contacto conmigo por esta parte que es muy importante, el cordón umbilical. Ok, bueno, hablemos del cordón umbilical. El cordón umbilical es el primer lugar. Y para empezar, ¿qué significa cordón? Bueno, procede del francés, ¿sí? Y que deriva del latín chorda, en griego corde, y que significa cuerda, cuerda del intestino. ¿Ok? Ese es cordón. Ahorita vamos por el umbilical. Entonces, imagínense una cuerda. Esa cuerda viene jalando de 3 a 4 generaciones. ¿Ok? Vamos al segundo lugar, umbilical. Tenemos que exponer la palabra latina umbilicaris y que puede traducirse como ombligo. Y el ombligo es el fruto de la suma de dos importantes sustantivos, ¿sí? Que indica relativo a. Entonces, vamos a concluir esto. Se domina que el cordón umbilical, que es una serie de vasos que intervienen entre el vientre de un bebé en gestación, junto con la placenta, permiten esta nutrición del feto en el momento para el nacimiento. O sea, un cordón es una cuerda o una tira umbilical, ¿sí? Que está vinculado a mi ombligo, mi cuerda, ¿sí? Y la cicatriz que se forma en el vientre cuando éste se corta en el ombligo, en todos los mamíferos, se cuenta con esta parte de alimentar al feto. Las venas arteriales umbilicales protegen lo que se llama, ¿sí? La placenta, ¿sí? Y todos los seres humanos contenemos este cordón umbilical. Ajá. Bueno, ahí es importante destacar que las células que se encuentran en el cordón umbilical pueden contribuir a la cura de diferentes enfermedades e inclusive hay bancos de cordón umbilical que se encargan de almacenar estas células. Y aquí es en donde viene algo importante. Aquí es en donde están los diversos trastornos, traumas y experiencias de ese cordón, de esa cuerda, ¿sí? Que viene en riesgo para el bebé y para la mamá, ¿ok? Aquí hay arterias que van creando nudos en ese cordón umbilical y ahí vienen sufrimientos, experiencias, conceptos y que toda esa parte que es importante en esta parte de la naturaleza
En ese cordón, ahí me pasaron los nutrientes, me pasaron las proteínas, me pasaron todo, e inclusive a partir de la semana 22 de la gestación, empiezo a sentir lo que siente mi mamá y lo que siente el entorno de ese momento de mi mamá. Tíos, primos, hermanos, cómo vivió mi mamá ese proceso de embarazo, ¿sí? Y ahí se almacenó en esas células que las tienes incorporadas en tu propia estructura genética, en tu propia estructura real. Por eso es importante que en este caso, por ejemplo, que es de la historia, el resumen del libro, ajá, como es también la serie ahorita de mi otra yo, que podamos entender uh-huh, que tiene que ser, así como fue todo un proceso el armado, que también existe este proceso para tu sanación. ¿Sí? E implica constelaciones familiares, la neurología, la neurolingüística, la parte de todo lo que puedes hacer para que a partir de ti se quiten estos patrones repetitivos, estas conductas no deseadas. Es importante dar lo, el arreglo. ¿Por qué? Porque algo que tienen, por ejemplo, muchas las mamás, esta parte de preocupación por los hijos y cosas por el estilo. Yo siempre lo he dicho, ¿quieres hacer algo por tus hijos? Arréglalo en ti. Al momento que tú lo arreglas, tus hijos, por esta conexión, inclusive, vamos a hablar de la física cuántica, de este campo energético que tú tienes hacia tus hijos, esta conexión real, hace que al momento de que tú tratas un trauma, una situación, no se repite ese patrón. ¿Ok? Entonces, si realmente amas a tus hijos, si realmente quieres arreglar este cordón que está hecho nudos, ¿sí? Lo puedes hacer en vida. La mejor herencia que le puedes dejar a un hijo es justamente que tú, mira, tu impronta de genes protege esta parte de la metilación, ¿sí? Por estos sitios son aquellos que podemos hacer los cambios epigenéticos relevantes como traumas, malas experiencias, enfermedades. Ay, es que mi papá murió de cáncer, entonces, y yo soy propenso a cáncer. Viene de genética. Lo has escuchado mucho en doctores. Soy diabética porque mi papá, mi tío, mi abuela eran diabéticos. O tengo problemas de colon porque, sí, efectivamente, viene de genética, ¿sí? Y bueno, yo te puedo decir una cosa. Una cosa es que venga, y otra, que esa es la semilla, y otra cosa es que tú, en tu terreno, en tu cuerpo, riegues, alimentes justamente esta parte. Si tú riegas el terreno en donde obviamente, no ya tienes una semilla, no quieres que florezca, tú lo puedes contrarrestar con alimentación, ejercicio, evitando ciertos tipos de cosas. Eso tú puedes cambiar, puedes hacer tu propia cirugía de tu propio cuerpo. Ajá. Entonces, podrías crear inclusive moléculas, ¿sí? Similares a la contraria. Ay, Mauro, ¿y cómo puedo alterar mis genes? Todo se puede. Está comprobado científicamente y hay pruebas sólidas que el estudio se llama ARN, ¿sí?
y que todos esos efectos heredados en forma de trauma y todo se puede trasladar. Ejemplo, el hospital Monte Sinaí, que se encuentra en Houston, ¿sí? Tiene documentado todos los cambios que ha habido, por ejemplo, en nietos del holocausto, nietos de gente que ha participado en tipos de guerra. Eh, lo más reciente y lo más actual y lo más sorprendente, gente que estuvo en el 11 de septiembre y que ya hay generación, que ya salió una generación y que ya se está trabajando y entonces están quitando esos patrones, esos traumas, justamente con tratamientos, ¿sí? Entonces está todo investigado, está todo hecho, hay estudios con ratones inclusive, y que justamente se centran en cómo se va pasando esta herencia de epigenética desde la línea masculina, ¿sí? Hasta la línea femenina. Han estudiado los espermas, han estudiado los óvulos y en dónde están los esfuerzos y en dónde están los refuerzos para poder componer todo esto, ¿sí? Hay un gran caso, la sobreviviente de la masacre del Parkland, ¿no? Esta niña que se llama Sidney, ¿sí? Que es una sobreviviente de la masacre del tiroteo en los Estados Unidos y como no recibió la atención adecuada y dentro de su genética ya tenía la experiencia de asesinatos en la familia, de cosas así por el estilo, ella al tratar de echarse ese clavado para empezar a arreglar la situación, le dio miedo y ¿qué hizo? Se suicidó, se dio un tiro, ¿sí? Un año después justamente. Pero ahí está lo importante. Si queremos hacer la diferencia en este proceso, que es lo más importante, hacer la diferencia para poder no repetir, número uno, no repetir esos patrones negativos. Por eso yo lo decía sencillo, ¿no? Muy sencillo. ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de mis ancestros? ¿Por qué tengo que pagar esos platos rotos de problemas de salud, de ver las perspectivas laborales, de no, entonces me siento desesperanzado en la vida? Entonces, por eso la genética es importante, pero esta parte de la herencia obscura es importante porque inclusive yo, con la experiencia que tengo en algunos tratamientos, cuando platico con el paciente y le digo, pues trata de ayudarme y vamos a echarnos un clavado bien en las raíces de nuestro árbol genealógico. Por eso es importante, y lo digo constantemente, tenemos que podar nuestras raíces, no las ramas de arriba, podar nuestras raíces e inclusive curar las raíces de nuestro árbol genealógico. Porque imagínate, de dos, ponte a ver tu caso personal. No vamos a ver los casos personales de nadie en específico, pero mi caso, mi mamá, mi papá. Pero aquí, ¿sí? Hay una genética, un ADN, ¿sí? Aquí se produjo algo. En la de mi papá hay otro tanto. Entonces, si de aquí tengo tres ramas y acá tengo tres ramas, mi nacimiento va a traer seis ramas que solo puedo activar o desactivar. Y depende mucho de mí, no de mis padres, no de mis abuelos, no de mis bisabuelos, porque hay mucha gente que me ha tocado en terapia que me dicen, oye, Mauro, es que yo no tengo ni idea de fechas. ¿Por qué? Porque hay similitudes, similitudes. Ay, le vamos a poner el nombre del abuelo o de la abuela. Ay, le voy a poner Mauro. ¿Por qué? Porque su papá se llama Mauro, o el abuelo se llamó Mauro, o X se llamó. Primer, ¡cum! Otra raíz. Puede ser las fechas de nacimiento o la fecha de muerte y nacimiento. Se marcan mucho estas causas, ¿sí? Siempre hay algo similar.
Entonces, todos tenemos que producir un cambio desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz, Mauro? Estas raíces que te estoy hablando del árbol genealógico, que para poder hacer los cambios importantes de raíz, ¿sí? Justamente viene la parte de la metilología, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los patrones que son inusuales o aquellos patrones que no te agradan, vienen ligadas también mucho al género, ¿sí? La irresponsabilidad, la falta de llegar a tiempo, patrones que no te agradan, vienen justamente en esta parte que es importante, ¿sí? Que son los efectos descendientes. Por ejemplo, te voy a poner, vamos a hablar un poquito rápidamente de los efectos de los descendientes masculinos. Este efecto consiste en que justamente el efecto generacional de la línea femenina, pero hay hombres que hicieron este código, ¿sí? Para que lo puedas entender. Es decir, que todos tenemos un campo eléctrico en nuestro cerebro. Entonces hay bombillas, cables y todo eso. Hay interruptores, ¿sí? Y justamente ahí es, todo se pasa a través de nuestros traumas. Los traumas del abuelo, los traumas del papá, los traumas del bisabuelo. Y ahí es en donde entran los problemas de salud a largo plazo. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo apagar cierto switch para no repetir esta parte, ¿no? Este libro que dice no es mi maleta y que se derivó a esta serie de Netflix porque está basado a esta serie, a mi otra yo de Netflix, justamente habla de esto y por eso se ha hecho tan controvertido, ¿no? Sí, la parte de ¿por qué tengo que pagar las broncas de mi abuela o de mi abuelo? Y por eso se vuelve, ¿no? Y nada más ponen tan solo tres casos de las protagonistas, de las tres protagonistas. Una con problemas de cáncer, otra con el problema de matrimonio que la están engañando constantemente y ella tiene esta falta de atención y de amor. Y la otra, la escéptica, ¿no? La doctora escéptica que dice, ay, esto no es cierto, o sea, científicamente no existe que hay, que mi abuelita, que mi abuelito, que X, ay, esas son payasadas. Y se empieza ella a, a ver esta parte de que, achis, bueno, ¿y cómo ocurre ahora en mi caso? Ella siendo una mujer exitosa, cirujana, exitosa, casada bien y todo, y empieza a tener problemas por un aborto que tuvo y no honró ese aborto, y a su vez su mamá había tenido una serie de abortos y tampoco los honró y tampoco honraba su pasado. Y entonces en esta parte, ¿sí? En esta parte es cuando ella se da cuenta, ¿sí? De esta controversia. Casualmente en sus manos cae un libro de los sobrevivientes del holocausto, ¿sí? Y empieza a ver todas estas situaciones de la eh, epi, del epigenética, ¿sí? Y todo está vinculado a través de nuestros niveles de cortisol, hormona que involucra en respuesta el estrés. Entonces, imagínense, gestación, cordón umbilical, el cordón umbilical, ahí estaban los nudos, ahí está todo. O sea, no nada más me pasó nutrientes, me pasaron esos químicos de emociones. Me pasaron esas cosas de estrés, las cosas traumáticas. Entonces, esta gran escuela que está justamente en el Hospital Medical Montesinaí, ahí está en Nueva York y en Houston. Y justamente de ahí sale la autora
del dicho libro que les estoy diciendo. Y todo es en base a este estudio de justamente de los estudios emocionantes del hospital. ¿Sí? Entonces hacen advertencia a los científicos sobre los problemas de la revolución de la genética. Entonces, hay el estudio, aunque es pequeño, porque fueron nada más 32 sobrevivientes del holocausto y de esos 32 solamente 22 tuvieron hijos, pero con ese pequeño grupo pudieron tener el control. Hoy en día, no nada más son esos hijos que fueron controlados del holocausto, sino también ya, por ejemplo, a esta gente que sobrevivió de las Torres Gemelas del 11-11. Entonces, aquí los investigadores criticaron mucho las conclusiones que hacía el Hospital Montesinaí y fue una serie de situaciones de tira y daca. Y aquí entró un doctor maravilloso, Lipton, el doctor Lipton, investigador 100%, y que tiene un libro sorprendente, que aunque tú no seas científica, lo puedes entender precioso, porque es un libro que a mí me ha abierto el campo mucho de entender y mucho de quitar obstáculos a pacientes. Este libro te lo recomiendo mucho si lo puedes leer. Se llama justamente La biología, ¿sí? La biología de las emociones a través de las células. No hay un agente que no pueda hacer cambios en sus células. Tú generas tus propias células y son más de 40 billones de células que se crean. Billones de células. Entonces, ahí justamente, gracias Citlali, y justamente aquí es en donde se reconocen ya, ¿sí? Los estudios generados y ya no fue tanto análisis, porque o sea, él hace conclusiones firmes en un estudio bien cortito y bien certero. Y justamente habla de esta parte importante, una sección transversal, ¿sí? Y cómo se va pasando un trauma de mis abuelos a los padres, de los padres a los hijos. Entonces, ahí recibe la noticia el hospital y él dice, todos los cambios químicos nos afectan a consecuencia de una experiencia. Y todo se puede modificar a través de activar genes, silenciar los que están mal y voy a tener consecuencias en mis propias acciones y en mis propias experiencias, afectando la vida de mis hijos e incluso de generaciones que todavía no nacen. Entonces, en nosotros está elegir el cómo vivir y quitarnos las apariencias y empezar a hacer ecos de los mismos traumas, ¿sí? No hay un obstáculo, ¿sí? Que se pueda que no se pueda mejorar, ¿sí? Él hizo un trabajo precioso y maravilloso con niños de síndrome de Down. Bueno, ya adultos los niños de síndrome de Down, que normalmente les dan muy corta vida, él empezó a trabajar con ellos y justamente empezaron a alargar su vida, ¿sí? Estos niños llegaron a casarse y a tener hijos totalmente normales. Entonces, ahí la ciencia es cuando empieza a ver que el, el epigema no es una realidad, solamente es un terreno. Entonces, una de las razones importantes dentro de la metilación es que podemos borrar las enfermedades mortales del ser humano. Paso número uno. Paso número dos, que puedo modificar la epigenética transgeneracional. Paso número dos,
Ahora, que es más fácil imaginar cómo puedo yo ser más flexible, arreglando, venerando este pasado e implica hacer mis cambios de salud, porque cuando trabajamos dentro de la programación neurolingüística y dentro de esta parte de la biodecodificación, el proceso se llama impronta y es una impronta genómica y está protegiendo la metilación. Cuando quito esta parte de la herencia de la epigenética, tanto los humanos como los animales hallan el mecanismo natural y sanan. El organismo crea las moléculas necesarias para mandar la información a las neuronas a través de los impulsos hacen las modificaciones necesarias y cambia tu comportamiento, tu conducta, tu experiencia, todo. El hecho no lo vas a cambiar. Lo que vas a cambiar es la experiencia. Y al cambiar así es como empieza a funcionar el mecanismo. Ok, hasta ahí vamos bien, está quedando claro cómo todo viene referente a moléculas similares en el ADN, que son las conocidas ARN, ¿sí? Y ahí es en donde voy a alterar el funcionamiento del gen. Entonces, bueno, ya tengo la primera parte. Ahora, ¿cómo arreglo esta parte que heredé de efectos de trauma? Bueno, aquí es lo interesante. Todos normalmente hablamos acerca de la comunicación familiar. ¿Mm? Hay que ser honestos. ¿Realmente te estás comunicando con tu familia? ¿Realmente te estás juntando a tomar un café? Les invito uno, porque estamos hablando de cosas importantes, para hablar cosas de comunicación de centro a centro y no periféricas. Ay, ¿cómo te fue en el trabajo? Eso no es relevante. ¿Qué si es una comunicación de centro a centro? ¿Alguna vez le has dicho con todo respeto a tu mami, a tu papá, a tu tía, a tu abuelita, que te platique realmente, sin juzgar? Y dile, mamá, papá, abuelita, tío, tía, yo sé que tengo una herencia epigenética y que viene a través de la línea tanto masculina como femenina. Y me interesa quitar algunos patrones que tengo. Por eso no me llevo con mi tío Ernesto, porque soy muy similar y choco, porque también me cae muy mal la actitud que toma mi mamá, porque siempre se la pasan criticando. Lo que te molesta lo tienes. Y esa es una parte de la que tienes que arreglar. Entonces, sentarse, hacer ese esfuerzo de comunicarme para poder empezar a descifrar la herencia epigenética. Tu abuela murió de cáncer, sola, ya no estaba tu abuelito con ella. Tu bisabuela, pues la abandonaron y la dejaron así sola, nada más dio a luz a dos hijos y después el marido se fue a comprar cigarros y también la dejaron sola y también tiene cáncer. Que vayas encontrando ese patrón que se vaya repitiendo. En cuanto tú hablas con tu tía, tu abuelita, tu mamá, simplemente que hables de esta parte, que no debe de haber ningún secreto. Además que tú no eres nadie para juzgar. Simplemente lo vas a hacer para poder empezar a reparar esta herencia genética que tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas de este proceso, tú puedes detener el proceso. Las reacciones químicas que hay en tu cuerpo por cada una de tus moléculas es este grupo que se llama metilo y, y las tienes unidas a tu ADN.
Entonces, la metilación de los genes, todo aquella que está protegida por proteínas y todo, que ahí es en donde viene la forma en donde yo tengo mi personalidad y en donde puedo presentar una enfermedad como el cáncer que puse ahorita de ejemplo, ¿sí? Entonces, y solo entonces, ahí es en donde interviene lo más importante, porque es justamente que es las constelaciones familiares, número uno. Ajá. Y las constelaciones familiares y la parte que es importante de ay, permítanme un segundito porque voy a compartir pantalla para aquí, para la gente que está en Zoom. eh, las constelaciones familiares, la biodecodificación y todo lo que tenemos ya hoy en día a la mano es justamente la parte que todo va relacionado con este químico que adquirí de la semana 22 y van mis emociones. Entonces, las emociones y la relación con la biología, que es la biodescodificación. ¿Cómo voy a quitar? Ok, bueno, la enfermedad como tal es una desgracia y la vemos como, ay, es un fruto del azar. No, no existen enfermedades, ¿sí? La enfermedad es un miedo y la pregunta siempre es, ¿por qué a mí? Ajá. El miedo surge del apego, ese apego que tengo a mis ancestros y a mi pasado, ¿sí? Y que lo tenemos y no, aparte, no lo queremos perder. Ojo, tu inconsciente está aferrado, lo tienes adherido, ¿ok? Bueno, entonces, aquí hay bien dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente. La inconsciente es la que está aferrada, porque lo tienes en tu estructura. Entonces, entra los neurocientíficos y han reconocido que la mente inconsciente opera en el 95% de todo, de todos tus actuares. Y la mente consciente solamente con el 5%. Ok, consciente, deseos, aspiraciones de vida y lo que se llama el proyecto de vida. Subconsciente, graba, reproduce lo que contiene mi ADN. ¿Ok? Entonces, la mente inconsciente tiene dos programas. Primario, y en el cual están adquiridas todas esas personas de mi pasado. Ajá. Tenemos programas de creencias. Una creencia positiva, puedo curarme de todo. Una negativa, todo me va a destruir. Tenemos creencias. Tú no te curas a ti mismo. El médico te cura. Pero en realidad, tu propio cerebro es tu mejor farmacia. Es tu mejor farmacia. ¿Ok? ¿Para qué tiene esta parte de sentido la enfermedad? Ajá. Bueno, vivimos en un universo infinito de posibilidades. La realidad no existe como tal, sino que es una percepción de nuestra mente. Somos creadores de nuestra realidad, aunque lo tenemos en el ADN, a través, esa semilla que yo hablaba, a través de lo que pienso y siento, voy a regar el terreno de donde está esa semilla. Ojo, ojo, entonces yo creo mi propia enfermedad porque, ay, mi papá era alcohólico, por tal motivo yo voy a ser alcohólico. ¿Ah? Sí, te paso el archivo con todo gusto, Citlali. Es que acá tengo a los alumnos en Zoom, acá tengo al grupo de terapia en Facebook. Gracias a todos y a todas. Les paso la grabación. Entonces, hemos sido creados de que tengo día, noche,
luz, obscuridad, bien, mal, arriba, abajo, amor, odio, enfermedad, salud. Esas son creencias, ¿ok? Bueno, si unimos el pensamiento y la emoción, llegamos al sentimiento. Ese sentimiento es el que crea nuestra realidad. Si yo creo que voy a ser millonario, lo voy a hacer. Si yo creo que por mis antepasados todos fueron pobres y no va a haber millonarios en la familia, tú estás creando tu, tu entorno. Aquí hay otro gran maestro de esta parte de estudios, pero él lo hizo con agua, el doctor Emoto, y hablaba de la belleza oculta en el agua. O sea, no nada más estudió el agua, sino encontró la belleza oculta en el agua. ¿Ok? Bueno, el agua expresa palabras, amor, gratitud, comprensión, bienestar. Entonces, todo entra en esta parte que es emoción. Emoción es igual a movimiento, impulso que induce a la acción. ¿Ok? Somos seres emocionales antes que racionales. De hecho, tu casa, tu coche, vestidos, ropa, lo compraste por emoción, no por una cuestión económica biológica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Por eso es importante irnos a la parte del cerebro, porque tengo, digámoslo así, que tres cerebros en el cerebro: reptiliano, límbico y neurocortisal. ¿Ok? En donde se guarda todo lo de mi ADN y que tengo situaciones en algo que es bien importante, en la amígdala. ¿Ok? Ahí es en donde tengo que empezar a trabajar. Muchos también la llaman, ay, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, la pineal. Entonces, ahí es en donde empiezo a ver esta parte racional del cómo, de qué manera, el por qué, todas estas partes. Entonces, la biodescodificación nos abre la puerta, nos da el acceso a adentrarnos, a conocer cómo funciona nuestra biología y qué relación tiene con nuestras emociones. Si haces este conjunto en alguna terapia de constelar familiarmente y la biodecodificación, así tengas ese gen bien marcado de que toda la descendencia femenina de tu familia, todas son mujeres que quedaron solas, tristes y abandonadas, ahí lo puedes arreglar, porque estás rompiendo un patrón. Y aparte, no lo hagas por ti, no nada más por ti, sino por la herencia que tú vas a dejar. Por eso te digo que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que tú sanes, porque desde ahí vas a empezar a fortalecer las raíces de origen, desde la raíz. Entonces, biodescodificar significa eliminar, modificar un código establecido que nos acerca al resentir, que es una emoción reprimida, no expresada y que está adherida en mi ADN desde hace tiempo, desde hace tiempo. Entonces tengo una emoción primaria, una emoción secundaria. El inconsciente es inocente y no distingue entre la realidad y la imaginación. Para el real o simbólico es lo mismo. Por eso, una de las soluciones simboliza ser tan eficaz como una solución real.
como si hubieras viajado en el tiempo y justamente antes de que violen a tu bisabuela, tú puedas arreglar esa situación, ¿sí? Y no afecte a tus nietas, a los hijos de tus hijos, a tus sobrinas, porque ahí está grabado. Para el inconsciente todo es presente. El tiempo no existe. No existe si fue a mi bisabuela, a mi tatarabuela, a mi mamá. Por eso cuando me ha tocado pacientes, oye, Maru, yo honestamente sí aborté. Ok, honraste ese y sabes honrar ese bebé. No. Vean la película de Coco. Si tú no honras a tus ancestros, el problema lo vas a tener aquí en el presente. Por eso es importante empezar a podar el árbol, ¿ok? Cualquier síntoma, sea el que sea, siempre tiene un sentido. Siempre tiene un origen. Tiene ese shock que apareció en un instante, en un acontecimiento externo que percibe los cinco sentidos. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a caminar, a hablar, la tabla del 2? ¿Cómo aprendiste? En base a tus cinco sentidos. Así vas a poder hacer la parte de arreglar también. Entonces, cuando decimos estoy tranquilo en mi vida, no ocurre nada especial y de repente ¡fum! Todo cambia porque recibo algo en mi entorno que me desestabilizó. ¿Por qué ocurrió si todo iba bien? Una es al agradecimiento. No supe agradecer lo que tengo. Bueno, y todo se va reflejando a través del síntoma del cuerpo. El cuerpo siempre nos está hablando. ¿En qué área de nuestra vida nos hemos sentido agredidos, desprotegidos, faltos de amor o de necesidades básicas? ¿Ok? La biología no hace nada por casualidad. El inconsciente biológico es más inteligente que la memoria de un elefante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dos leonas con diferente territorio de caza, una tiene uno muy grande y la otra lo tiene pequeño, muchas veces las dos, cuando se quedan embarazadas, tendrán la cantidad de cachorros de acuerdo a su terreno. Entonces, cada leona se va a adecuar a cada situación. En los animales, te lo estoy poniendo, el claro ejemplo. De nada sirve tener 10 cachorros, ajá, cuando el terreno es chiquitico. No va a tener cómo alimentarlos. Si hay escasez de presas, incluso se puede inclusive a desarrollar la esterilidad. ¿Qué es lo que le pasa mucho al personaje número 3, que es la doctora, la escéptica y que perdió un bebé conscientemente, provocó un aborto, no honra esa parte, ese linaje y empieza a desarrollar la esterilidad? Ojo, ojo, tal vez no sea a ti, pero vaya a ser a tus hijos. Entonces, ejemplo, otro ejemplo. Si me expongo al sol, me bronceo. El bronceado no es una enfermedad, es una reacción de adaptación de mi piel. ¿Ok? Bueno, el bronceado es la reacción y el sol es la acción. Del mismo modo, la enfermedad es
una reacción, una fase invisible que sucede una acción. ¿Ok? Vamos bien hasta allí, ¿verdad? La enfermedad es igual a una oportunidad codificada. Tienes un síntoma, es una reacción de adaptación, pero hasta ahí no basta. Tienes que ver cuál es el resentimiento para sanar esa raíz. Todas las enfermedades tienen un resentimiento. Ajá, todas. Y me gustaría que me contactes y con todo gusto te puedo compartir algunos datos. Y dime, oye, mi mamá tiene cáncer de mama, tengo artritis, tengo diabetes, tengo resequedad en mis uñas, se me cae el cabello, tengo resequedad en los ojos, tengo dolores de garganta constantemente, tengo gripa constantemente, porque no has sanado la raíz y se te vuelve a repetir y se te vuelve a repetir, porque es un resentimiento que estás trayendo. ¿Ok? Entonces podemos descodificar todo eso, cambiar el gen. Entonces, para poder transformar el síntoma, el shock, debe de haber cuatro, perdón, criterios importantes. Uno, dramático, sea pequeño o un gran drama, algo inesperado, que pudo ser que lo viviste en soledad y que no ha habido una solución satisfactoria desde mis ancestros. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde se empieza, sin que tú lo notes, un estrés. ¿Por qué? Porque está inconsciente. Por eso no lo notas. Entonces, y muchas veces te sientes inclusive como que te está faltando algo en el día. Dices, he hecho todo y siento como que algo falta. Intuición. Tienes esa intuición natural. No me siento bien. O te levantaste y dices, pues sí, tengo algo de flojera, pero como que tengo algo, una limitante tolerable, ¿sí? Que te la está mandando tu sistema biológico, que se encarga de justamente de que está gestionando, hablando con ese conflicto, ¿sí? Y tal vez, y solo tal vez, no lo tomas en cuenta y a los 2, 3 días aparece un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o de un hombro, o de una pierna, o de una rodilla. Y no escuchaste a tu cuerpo. ¿Ok? Bueno, para encontrar el biochoc y el tipo de conflicto que hay, es la biodiana. ¿Qué es esto? Son actos, pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, resentir aquello que no expreso, hay que verbalizarlo, escribirlo. Entonces, la experiencia que fue vivida hace mucho tiempo y es como si la estuviéramos viviendo en este momento. Por eso nos ayuda mucho trabajar en constelaciones, en programación neurolingüística, las líneas del tiempo y trabajar hacia atrás, en el presente y hacia el futuro. ¿Ok? Por eso es importante. Dentro de la programación neurolingüística, que es la ciencia y el arte que estudia justamente el funcionamiento interno, podemos agregar esta parte que nos ayuda a enfocar nuestra mente a la sanación para curarnos paso a paso desde la emoción en una etapa impredecible. Y voy a reconciliar la razón y las emociones y cambio la impronta. Ahí es en donde cambio la impronta. Entonces, la vida, el mundo, es un espejo donde yo me veo reflejado. El amor empieza por uno mismo. El cambio empieza por uno mismo.
y la elección es tuya, la decisión también. Entonces, la enfermedad es un esfuerzo natural para que el hombre y la mujer, me refiero hombre como seres humanos, trabaje su cura, trabaje su cura. Por lo tanto, podemos aprender mucho de una enfermedad. Con todo respeto, mis compañeros doctores trabajan sobre la enfermedad. Habemos otro tipo de gentes, como el profesor y el doctor Lipton, que trabajamos sobre la salud. Entonces, aquello que enfermó, ¿sí? Porque sí te pueden dar, ay, tengo insomnio, ¿ah? Te van a dar la pastillita de clonazepam y tómate un cuartito y te van a dormir, te van a dopar, ¿sí? Pero te están tapando el problema, no te lo están solucionando. ¿Por qué? Porque ese tipo de medicina, ese tipo de fármaco, ese tipo de medicamento que te dieron, produce dinero. Pero cuando te encargas a sanar la raíz, ¿sí? Aquello que te enfermó, que parece imposible, indispensable, es lo que vas a trabajar, ese rechazo, esa parte que tengo que encontrar la otra parte, la otra media de naranja para poder empezar a sanar, ¿sí? Todos podemos empezar a trabajar nuestra propia sanación, ¿sí? De esas heridas. Por eso yo lo digo muy fácil y es algo bien simple. Todo aquello que me dolió, que me duele o que pasé de heridas de la infancia, pues sí, no fue culpa de mis padres. Sí, créanme lo que yo traigo una historia que he tenido que trabajar muchísimo en mi persona, porque cuando yo no acepto esa parte, estoy metiendo un rechazo y puedo repetirlo en mis propios hijos. Y si yo amo a mis hijos, es mi responsabilidad, habilidad de responder, ajá, sanarlo para que sanen ellos, para que no contaminen. Ay, pero eso fue antes, Mauro, y lo hiciste a Mauro y a tu hija Janet le hiciste antes. Pero esa conexión física cuántica, ajá, de que cuando pasa algo a papá lo siente el hijo, y también, y las que son madres, cuando algo le está pasando al hijo, lo sientes. Es esa conexión que hay de ese campo magnético. Entonces, tú, si sanas tú, sana tu entorno. Si tú sanas, cambia tu mundo. Si tú sanas, cambia desde ahí el gen, la genética. Eso es lo que hay que arreglar. Eso es lo importante. Trabajar con mis ancestros y saber cómo trabajarlo. Porque decir perdón es muy fácil. Pero cuando le preguntas a la gente, ¿y qué es perdón? Ay, Mauro, lo perdono porque ni para bien ni para mal. Oh, oh, no, tiene que ver mucho con tu raíz, tiene que ver mucho con tu ADN, tiene que ver mucho con tus palabras. Es agradecer un aprendizaje. Perdonar es agradecer un aprendizaje. Es arreglar justamente una situación que me causó conflicto de rechazo, injusticia, de lo que sea. Aquella que fue violada, aquella mujer, y no agradece la experiencia. Ay, ¿cómo crees que voy a agradecer eso, Mauro? El hecho ya pasó. Lo que puedes modificar es la experiencia. Ahí está la solución. Porque si te hablo de biodecodificación, todo sentimiento, todo resentimiento tiene consecuencia una enfermedad. Estás resentido con la persona que te violó. Cuidado, la que va a pagar los platos rotos eres tú, no el violador. Entonces, hazlo por ti, no por los demás. Ay, ese engaño que me hizo mi marido, sánalo cuanto antes. ¿Por qué? Porque tendrás otro resentimiento. Ay, es que traigo esta situación
no puedo, no logro mis objetivos. ¿Por qué? Porque mi abuelo no lo logró, mi papá no lo logró, mi tatarabuelo no lo logró. Sánalos, hónralos, agradéceles, porque te enseñaron el camino que no es. Todo, todo hoy es responsabilidad tuya. Espero que esto te sirva mucho para poder aprender, comprender y actuar hoy. Cualquier comentario te lo agradezco que me lo hagas a través de el teléfono, a través de mis redes sociales. Voy a subir la plática también a nuestro canal de YouTube de Aprender a Amar Sanando. Te lo comparto en el grupo de WhatsApp. Citlali, te envío el archivo con muchísimo gusto al grupo de certificación de la programación neurolingüística. Gracias, gracias, gracias a todos. Agradecerles esta gran oportunidad de esto que se está volviendo polémico, de esta gran miniserie turca y que pues, te estoy dando las bases científicas para que hagas, comprendas, aprendas y actúes. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Mauro Garza. Los espero el día de mañana, 6 de la tarde, para otro tema que tenemos del grupo de limpieza de energética y para y 7 de la noche la clase de la certificación. Gracias, 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 gracias. Nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.